una presentación un poco excesiva. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estas jornadas, a esta Semana de la Filosofía. Lo que falta en ese currículum es decir que he sido profesora invitada de la Universidad Católica Argentina el año pasado, y es a partir de esa vinculación con el grupo de alumnos con los cuales hemos hecho lectura de textos medievales, 1 y 2, el año pasado, que fue una gratísima experiencia para mí, espero que para ellos también, que hemos quedado vinculados y he aceptado esta invitación realmente muy gustosamente. Bueno, después de la presentación y de la apertura que ha hecho el señor decano a las jornadas, realmente queda mucho por pensar, y toda esta propuesta de búsqueda filosófica espero que no se opaque con la presentación que voy a hacer, que es de un tema de historia de la filosofía. Pero en realidad hago historia de la filosofía con la convicción de que es hacer filosofía, digamos. No es simplemente recrear lo que han pensado en el medioevo algunos autores, sino que es volver a repensar lo que ellos pensaron y hacer esa búsqueda propia en algún sentido. De modo que espero poderlo transmitir de esa manera. El tema de mi exposición es la culminación de una tradición filosófica que es el neoplatonismo, en un pensador del siglo XV, que no es muy conocido, sí lo conocen quienes fueron mis alumnos del año pasado, de modo que algunos de ustedes ya van a estar familiarizados. Esa tradición es la del neoplatonismo, que, como su nombre lo indica, para aquellos que no lo han visto todavía, es una versión renovada del platonismo que se ha dado entre los siglos III y VI de nuestra era. En realidad, neoplatonismo es una categoría historiográfica, es decir, los autores que transcurrieron durante ese periodo no se llamaban a sí mismos neoplatónicos, sino que se llamaban a sí mismos platónicos. De modo que esta categoría historiográfica, que es el neoplatonismo, que como categoría se acuñó en el siglo XIX, sirve para mostrar una versión del platonismo un poco renovada y con algunos puntos de distinción. Nosotros no vamos a recrear la distinción aquí entre platonismo y neoplatonismo, sino que vamos a dar por sentado algunos principios del neoplatonismo y vamos a presentar su encuentro con el pensamiento cristiano, porque el autor que vamos a tratar, Nicolás de Cusa, es un autor cristiano del siglo XV que de alguna manera recoge el neoplatonismo en dos vertientes: en la vertiente que procede de su versión pagana y la corriente que fue asimilándose en algunos pensadores cristianos y es recogida por Nicolás de Cusa en el siglo XV. Bueno, vamos a tratar de hacer claro esto. En un artículo fundacional aparecido en 1957, un autor alemán, Joseph Koch, diferencia el neoplatonismo agustiniano y el neoplatonismo dionisiano en la Edad Media, como fenómenos medievales. Ciertamente todos conocemos las referencias que San Agustín hace a los platónicos, y sabemos asimismo que se trata de autores que la historiografía ha denominado neoplatónicos alejandrinos, o bien alejandrinos romanos. Se trata fundamentalmente de Plotino y Porfirio, que desplegaron su enseñanza en estas dos ciudades. Por otra parte, la serie de textos que se denomina Corpus Areopagiticum y que la Edad Media consideró de Dionisio, el converso de San Pablo en el Areópago de Atenas, se ha mostrado que depende muy directamente de las doctrinas de la Academia Platónica de Atenas del siglo V, cuyo exponente máximo es Proclo, el que se llama a sí mismo Diádoco, es decir, sucesor de Platón. Esta versión post-plotiniana del neoplatonismo
se ha denominado neoplatonismo ateniense. Ahora bien, ambas expresiones del neoplatonismo se han asimilado en el cuadro de la doctrina cristiana, proveyendo en gran medida un cuidado andamiaje conceptual. Desde aquel artículo de Koch, el cuadro de relaciones se ha amplificado y se ha complejizado bastante. Sin embargo, diferenciar la vertiente agustiniana y dionisiana, sigue siendo un buen esquema introductorio y paradigmático a partir del cual plantear una serie de semejanzas y de diferencias. Ambos tienen en común la postulación de un principio uno, que es en sí mismo incognoscible e inefable. El tema de la ausencia de conceptos o vocablos para expresar de modo adecuado la naturaleza divina es un tópico que vertebra todo el pensamiento cristiano medieval desde los padres griegos y latinos. El propio San Agustín afirma que a Dios mejor se lo conoce ignorando. Sin embargo, no todos los pensadores han indicado los mismos caminos discursivos. La conformación de distintas vías de predicación se fundamentan en diversas formulaciones de orden metafísico, la más importante de las cuales refiere la relación de causalidad. Si el mundo sensible es un efecto, cuya causa es Dios, a la causa primera son atribuibles en sentido eminente o analógico los nombres de las perfecciones que se hallan en las criaturas. Con todo, estas vías positivas, es decir, atribuir eminentemente los nombres de las criaturas a Dios, supone en su misma formulación que la transferencia de ciertos nombres de la criatura al Creador solo pueden tener un sentido traslativo. Sentada a esta distancia, muchos pensadores, entre ellos el mencionado hiponense, no renuncian a ella, es decir, no renuncian a la predicación positiva. Ahora bien, la llamada en términos muy generales vía negativa profundiza el sentido de la causalidad y la evidencia de la distancia absoluta entre la naturaleza del Creador y de la criatura. Y en este camino se inscribe la propuesta de Dionisio Areopagita, quien no solo niega, como muchos otros, la posibilidad de conocer a Dios en sentido pleno, sino que propone una doctrina respecto de la nominabilidad del Creador que dé cuenta de esa limitación. La propuesta predicativa de Dionisio es doble. Dios puede ser celebrado afirmando de Él todos los nombres, en tanto Él es causa de todo. Pero al mismo tiempo, a Dios deben serle negados todos los nombres, porque Él está más allá de todo. La superación apofática de la teología catafática se expresa en la teología dionisiana en la predicación superlativa. El Areopagita antepone un prefijo, hyper, a los nombres positivos y negativos, para poner de manifiesto precisamente lo expresado en el oxímoron que aparece en su obra de Divinis Nominibus. Dios es nomen innominabile, nombre innombrable.